Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Jorge Aventín. Hola. Julio Gutiérrez. Hola, amigos. Y hoy nos acompaña nuestro invitado Javier Ponce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Javier Ponce, quien es un escritor, documentalista y psicólogo clínico peruano que ha sido catedrático de la Facultad de Psicología y de las Maestrías de Medicina y Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, y que tiene muchas otras cosas más en su currículum, ¿no? Pero que son tan extensas que no pueden entrar en esa pequeña presentación de este pequeño podcast. Y bueno, te hemos invitado el día de hoy para hablar sobre sexo. Perfecto. Aquí estamos. Y entonces vamos a empezar. Sí, el día de hoy, como ya habíamos prometido hace varios programas, vamos a hablar sobre sexo, pero específicamente sobre el sexo en los seres humanos y las relaciones sexuales entre seres humanos, excepto por el pequeño apartado de parafilias en el que vamos a ver un poquito de relaciones entre humanos y no humanos. Y vamos a empezar con definir qué cosas es el sexo y qué cosas son las relaciones sexuales. Mira, sexo en realidad puede ser cualquier actividad que te produzca finalmente un orgasmo. Básicamente eso. Si esa actividad es con otra persona, o puede ser con un objeto, o con un animal, o con uno mismo, ¿no? No importa con quién, pero finalmente sexo no necesariamente tiene que ser penetración, sexo vagina, sino cualquier otra actividad que termine y te lleve a un orgasmo, o a un placer, una excitación sexual. O sea que si es una actividad que involucra genitales pero que no lleva a un orgasmo, ¿no es sexo? No necesariamente, no, por eso te digo, orgasmo, pero también placer sexual. Okay. Se supone que la finalidad del sexo debe ser llegar al orgasmo. No necesariamente se llega porque hay algunas disfunciones sexuales que impiden la llegada al orgasmo, pero ese es finalmente el punto de culminación de cualquier relación sexual. ¿Sabes que con eso acabas de romper un pequeño paradigma que yo tenía? ¿Ustedes creen que la finalidad de las relaciones sexuales es llegar al orgasmo? Yo lo que he entendido con esa definición son actividades que te podrían llegar al orgasmo. No necesariamente, si es que no llegas al orgasmo, no es que no tuviste sexo, sino que el sexo está en la mira de llegar al orgasmo. Exacto, puede ser la finalidad, pero no necesariamente es la condición, ¿no? Si no llegas al orgasmo, igual has tenido una relación sexual. Pero se pretende llegar al orgasmo, se pretende llegar a la culminación, al clímax, ¿no? Al punto más alto de la sensación. Una pregunta, y en casos, por ejemplo, en los que hay una connotación más de poder o de dominación, por ejemplo, y no hay orgasmo, ¿eso también calificaría como sexo o no? O sea, cuando sometes estoy pensando en cárceles de repente, ¿no? O algo por el estilo. Te estás adelantando bastante al tema de podcast, pero es una buena pregunta, ¿no? Claro, pero en ese caso hay una de las personas que está sintiendo placer. Por ejemplo, en el caso de una violación, la persona violada de pronto no está sintiendo placer porque el miedo te impide sentir placer, pero igual en una cárcel, por ejemplo, cuando hay una dominación. Pero hay alguna de las dos partes que está sintiendo placer, ¿no? Está sintiendo placer sexual y quiere llegar a un orgasmo. No importa la otra persona. O sea, en este caso no hay un reconocimiento de la otra persona como un compañero, sino simplemente una vía, igual que si fuera un objeto, para cumplir tu satisfacción personal, ¿no? O sea, es una interacción... Ese es el tema, o sea, por la parte de satisfacción personal, pensé que no necesariamente podía ser placer, o bueno, placer de repente de dominar a una persona y no necesariamente sexual, ¿no? O un tema como digamos, cristalizar un estatus, o sea, yo te domino... O algo así, pero... Ahí estamos hablando quizás de una cosa que se mezcla con la sexualidad, pero no necesariamente es sexualidad, como que es el poder, ¿no? La necesidad de poder, la necesidad de ejercer el poder, de dominar a alguien, no necesariamente es sexual. Sin embargo, en la sexualidad está teñida también muchas veces de poder, y puede ser el poder, la sensación de poder, o la sensación de sentir que alguien tiene poder sobre ti, un aliciente para la sexualidad, ¿no? Hay una cita de Oscar Wilde que dice, todo es sobre sexo, excepto el sexo, porque el sexo es sobre poder. Es una cita muy bonita, ¿no? Que me parece un poquito magufa también, es como que un poquito sin base, porque no todo el sexo es sobre poder, ¿no? Pero hay situaciones sexuales en las que sí tratan sobre poder, ¿no? Y como... ¿qué somos? Bueno, Oscar Wilde era un genio, pero también abusaba un poco del juego de palabras, ¿no? Claro, simplemente suena bien. Sí, pero después vamos a ver, ¿no? Como somos...
somos homínidos, sí, pero somos primates. Como primates que somos, sí usamos el sexo como forma de dominación, ¿no? Como forma de mostrar poder, ¿o no? Sí, sobre todo si tú te das cuenta, la conducta que tienen las personas cuya vida ya no está dominada por la búsqueda de una satisfacción sexual, que eso alcanza pues la tercera edad, por ejemplo, o a partir de los 50 años que comienza a decaer el interés sexual, la perspectiva sobre las cosas cambia. Porque antes parece todo regido por el sexo. En ese caso, la cita de Wilde podría ser pertinente, ¿no? Pero si tú te das cuenta, un adolescente o una persona que recién está entrando a la adultez, hay mucha de su conducta, incluso la búsqueda de dinero, la búsqueda de poder, la apariencia, etcétera, está orientada finalmente a conseguir una persona con la cual acostarte, o a ser atractivo para alguien, o a tener suficiente dinero para poder ser atractivo para alguien, ¿no? O sea, el sexo puede estar en la motivación de muchísimas cosas. Eso es lo terrible, ¿no? Y cuando eso baja, la vida cambia de perspectiva, ¿no? Sí, es interesante la definición que plantea Javier del sexo, ¿no? Y yo no sé si es que toda relación sexual de hecho apunta hacia el orgasmo, pero no siempre se culmina, ¿no? Hay personas anorgásmicas que igual sienten placer sexual, pero que no llegan al orgasmo, ¿no? Y eso también se debería llamar sexo, ¿no? No, se llama sexo, definitivamente. Claro. Incluso, posiblemente, las personas que tienen disfunción sexual anorgásmica sí alcanzan el orgasmo en la masturbación. Porque en la masturbación no está la mirada del otro que puede ser intimidante, claro, para mostrar tu sexualidad, porque mostrar tu sexualidad es una exhibición frente al otro que te puede generar pues, culpa, vergüenza y etcétera, ¿no? En la masturbación hay muy poca gente que no llega al orgasmo masturbándose, ¿no? Entonces puede tener una relación sexual en la que no haya eyaculación, no haya un orgasmo, en el caso de las mujeres tampoco, y luego se usa ese recuerdo para para masturbarse y llegar a la eyaculación, al orgasmo, y finalmente hay una satisfacción posterior al acto, pero el acto sirve también como un aliciente, ¿no? Digo una cosa, Javier, ¿y es posible lo opuesto? ¿Es posible tener un orgasmo sin sexo? Esto es justo lo que quería preguntar antes de que respondas, Javier. Hay unas máquinas, o sea, te puedes insertar un electrodo entre no sé qué, en la vértebra, entre no sé qué vértebra y qué vértebra, y estimulas, digamos, la columna y puedes producir orgasmos. O sea, ahora ya saben el punto de la vértebra que se estimula produce un orgasmo súbito, ¿no? Entonces, en ese caso podría haber... O sea, súbito. Claro, súbito, sí, ¿no? Entonces uno podría tener orgasmos. Hay gente que también sufre de orgasmos súbitos, ¿no? Sí. Porque tiene una lesión a veces en la vértebra, ¿no? Entonces podría haber tal vez la sensación de orgasmo sin sexo, ¿no? Sí. Bueno, finalmente el orgasmo es una descarga química del cerebro frente a una serie de estimulaciones que el cerebro permite y descarga esta química del placer, y puede ser descargada también a través de la meditación y de otros, y definitivamente de artificialmente a través de electrodos sería posible, ¿no? Hacerlo. Sí, justo hace poco vi un video también de un hombre que había tenido un accidente y que tenía una especie de 100 orgasmos al día. Es como que estaba caminando y tenía un orgasmo, ¿no? Pero también he escuchado... Es invalidante eso, al final no puedes hacer nada en la vida. Claro, es invalidante. Y también he escuchado sobre personas que son capaces de pensar hasta el orgasmo, o sea, de fantasear sin necesidad de tocarse hasta tener un orgasmo. Y hoy un poco por ese lado, ¿no? O sea, no necesariamente electrodos o cosas artificiales, sino poder precipitar orgasmo sin ningún tipo de actividad física. Pero con pensamiento. Con pensamiento. Sí, pues el pensamiento es una actividad Sí, también. Pues es verdad, el pensamiento es una actividad. Claro. No necesariamente se va a mover la parte de abajo de tu cuerpo, pero es una actividad que te lleva finalmente al orgasmo y te produce placer. Yo puedo estar echado sin tocarme o sentado en una silla y estar fantaseando y morboseando y finalmente puedo llegar a un orgasmo también, sin necesidad de tocarme, ¿no? Entonces, claro. Sí, o sea, hay una actividad ahí, pero es cognitiva. ¿Pero eso sería sexo cognitivo? ¿Cómo? Sería sexo, claro que es sexo. Yeah, okay. Sí. Interesante. Tengo una pregunta. ¿En qué momento dirías tú que comienza el sexo? Porque es una pregunta un poco de demarcación, pero yo creo que
sí se puede convertir en una cuestión práctica en el momento en que se acusa a una persona de violación sexual o en el momento en que alguien cree que ha tenido sexo o que está empezando el sexo. O sea, ¿qué cosa para ti define el sexo? En la línea de la historia de la humanidad, En el la sexo actividad. es No, me el refiero a la- origen de todo. Me refiero a la actividad. Por ejemplo, hay sexo sin penetración, ¿cierto? Exacto. Y entonces, ¿tú crees que es una gran gama, que no hay una especie de barrera en la que dices, aquí no es sexo, agarrarse las manos no es sexo, pero agarrarse de una mano con un genital sí es sexo? O sea, ¿hay una especie de demarcación que puedas hacer de qué cosa no es sexo y qué cosa sí es sexo? Esas demarcaciones son sociales. Ujú. Si nosotros tuviéramos un escáner para ver qué partes del cerebro se están activando en el adolescente cuando le toca la mano a la enamorada o no, podríamos decir que hay sexo ahí. Si yo le toco la mano a mi madre, no va a haber sexo ahí. Entonces, pero la sociedad va a definir Claro. los contenidos que considera sexuales y los contenidos que no considera sexuales, ¿no? Y depende con la persona, depende de las circunstancias, depende de una serie de cosas. No hay una línea divisoria clara. Habría esa línea divisoria clara si tuviéramos un escáner o una pantalla en la cabeza que nos indique en qué momento se comienza a subir la producción de oxitocina y etcétera, ¿no? Para ver que efectivamente estamos en una relación sexual. Ujú. Bueno, uno podría tal vez definir sexo como cualquier manipulación erótico-genital, ¿no? Que produzca placer, ¿no? Tal vez no necesariamente llegue al orgasmo, pero tiene como fin el orgasmo, ¿no? Y puede ser una manipulación genital de uno mismo, ¿no? Como en la masturbación, o puede ser una manipulación de o genitales de otra persona, ¿no? Y que produzca placer, ¿no? Placer erótico, ¿no? Porque si hay manipulación de los genitales sin placer erótico, como cuando vas al médico y te chequea, pues eso no es sexo, ¿no? Entonces, No, Por lo porque menos no sabes tiene... que para ti no hay placer. No, porque no sabemos si para el médico. Pero lo que sí podemos, definir es que el orgasmo no tiene que estar presente dentro de la misma situación. Igual, el orgasmo es como el éxito. A veces llega después, ¿no? Y a veces llega muy pronto. O a veces no llega nunca. Claro. Pero lo cual no quiere decir que uno no trabaje para lograrlo, ¿no? Igual, el orgasmo puede llegar dentro de la relación sexual o no puede llegar, o puede llegar luego, que se va mi pareja y yo me masturbo pensando en ella, ¿no? Entonces, salvo que el orgasmo venga muy rápido y sea eyaculación precoz, y eso en ese caso sería un fracaso, no un éxito. es un fracaso sobre todo para la otra persona, Para que una de las partes, al se menos. queda Claro. sin Claro, la pero- posibilidad de ser Claro. estimulada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un placer sexual y un placer no sexual? Porque, por ejemplo, también hay placer sensorial, ¿no? Puedes comer algo rico y sientes un placer, o ver algo bonito y sientes un placer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese placer y el placer sexual? Se activan distintas partes del cerebro, se segregan distintos químicos y la función final no es el orgasmo a la hora que comes. La función final de ver un atardecer, de ir a misa o de los placeres que encuentres, no son necesariamente el orgasmo. La sexualidad está definida como cualquier actividad que finalmente vayas a tener como realidad o como promesa el orgasmo, ¿no? Es una ventana extraña. ¿Y por qué el orgasmo? Porque eso es lo adaptativo. Lo adaptativo es que... ¿por qué sobrevivió esta conducta? Sobrevivió esta conducta porque finalmente si yo no tengo como promesa el orgasmo, no me acerco a nadie. Y si no me acerco a nadie, no sobrevivo. Mi especie no sobrevive. La especie va a sobrevivir la que tenga esta característica de engañarte, de enceguecerte con el celo, con el orgasmo, con el enamoramiento, con cualquiera de estas, en realidad, descargas químicas que te acojudan y que te hacen no pensar en la terrible situación en la que te estás metiendo. Muchas veces cuando eyaculas dices, tanta huevada para esto, ¿no? O te metes en un problema porque embarazas a alguien o te contagias de una huevada. Entonces, Claro. finalmente, pero el orgasmo es el orgasmo como promesa y el enamoramiento como enloquecimiento, justamente para que no pienses que luego vas a tener que pasarte la vida chambeando para mantener al calatito que le salió. Bueno, pero con la haciendo que más te o menos metiste. haciendo una analogía con lo que dijo Julio, por ejemplo, en los placeres, por ejemplo, en el placer de comer, podría hacerse una especie de analogía, ¿no? Es como que tanto para comerte esta torta de chocolate que al cabo de media hora no vas a ni recordar, vas a recordar solamente el sabor de una sola pieza, no el sabor de todo. O sea, y eso también tiene consecuencias. O sea, hay pequeños placeres, ciertos tipos de drogas nocivas, por ejemplo, ¿no? En los que sí se puede trazar una analogía con el sexo.
Sí, el problema con el sexo es que la satisfacción del sexo no te calma la posterior necesidad. Yo puedo comer hasta un límite, pero luego de tener una relación sexual me va a volver a provocar, me va a volver voy a volver a sentir la necesidad. La comida llega a un punto en el que ya saciaste la necesidad y punto. No te avisa, ¿no? No sé. El sexo es como el poder, por eso Nikita Khrushchev también decía, el poder, el problema del poder es que el cuerpo no te avisa cuando te detengas. ¿No? No hay una... Te corrompe. Claro, tú puedes tirar hasta un límite, puedes comer hasta un límite, puedes dormir hasta un límite, todo hasta un límite, pero el poder no tiene límite. No te avisa, no hay un marcador somático que te avise, oye, detente. Por eso es que muchísimos de los gobernantes que vemos en la historia llegan a un punto de idiotez en el cual cometen pues los errores que los hacen caer abajo, ¿no? Excepto Frank Underwood. Él nunca comete errores. ¿Sí? Frank Underwood. House Bueno. of Cards. House of Cards. Underwood, yo pensé que era el que hacía las máquinas de escribir. No. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la orientación sexual. ¿Se dice orientación sexual? Se dice orientación sexual. Sí. No se dice opción sexual porque nadie opta. Nadie en su... No, pero las opciones sexuales de repente si te gustan así, o sea, grandes, No, chiquitos, la opción, o no existe la opción sexual. Nadie opta por algo. Nadie va a optar lúcidamente por ser homosexual cuando tiene toda la realidad en contra. Es la orientación sexual. Quiere decir, la orientación sexual está definida por la persona que te produce a ti esa satisfacción, ¿no? Y si esa persona es de tu mismo género, entonces es una orientación homosexual. Si esa persona es de distinto género, esa persona tu orientación es heterosexual. No tiene nada que ver con la identidad. Claro. Tu identidad es cómo te percibes a ti mismo. Tú puedes percibirte a ti mismo como hombre y coincide con tu cuerpo de hombre, entonces tu identidad es masculina y tu sexualidad es masculina. Tu orientación puede ser homosexual, es decir, querer estar con otro hombre, o tu orientación puede ser heterosexual, es decir, querer estar con una mujer. De la misma manera, puede ser hombre físicamente, biológicamente, pero tu identidad es femenina, ¿no? O sea, te sientes mujer y quieres ser mujer y tu cuerpo no corresponde con lo que tú sientes. Entonces eres transgénero. Ahí las soluciones son, pues, operarte, ¿no? Entonces, y eso no tiene nada que ver con tu orientación. Porque muchos hombres son transgénero, se operan para volverse mujeres, pero les sigue gustando a las mujeres. Entonces se vuelven lesbianas. Como el caso, por ejemplo, de Fiorella Cava, ¿no? Fiorella Cava era un chico que se opera, un rockero de jazz, se opera, se vuelve mujer, pero le siguen gustando las mujeres. Entonces su orientación sexual no tenía nada que ver con su identidad de género. Ya, pero siendo un transexual, las mujeres con las que salía eran lesbianas, no eran mujeres heterosexuales. No, tienen que ser lesbianas, porque les está gustando él en su versión femenina. Qué interesante, sí. Claro, tú puedes ser transexual y heterosexual. Sí. Entonces tú tú podrías conseguir con un transexual siendo en la orientación, pero tal vez no en la identidad, ¿no? Entonces claro. es interesante. O sea, no es tan fácil como que ves a alguien distinto y dices, ya, es un marica, ¿no? O sea, exacto. Y lo paradójico es que legalmente, por ejemplo, legalmente no está permitido que se casen dos mujeres. Y legalmente no está permitido que se casen dos hombres. Pero hay el caso aquí en el Perú de unas chicas que he conocido, que una de ellas era hombre. Entonces su DNI sigue apareciendo como hombre. Ya se operó, ya se ha vuelto mujer y está con su pareja, que es otra chica, y se han podido casar legalmente. En el DNI, en el matrimonio, aparecen como si fuera un hombre y una mujer. Sin embargo, él es transgénero y él ahora es mujer. Pero le gustan las mujeres, ¿no? Sí. ¿Todos siguieron todo el hilo? Sí. Y Javier, ¿qué opinas del digamos, el tema legal, ¿no? Porque hay personas que abogan porque aparezca sexo X, ¿no? Entonces no se quieren definir, dicen, no, Claro, porque si tú eres transexual y te cambias de sexo, que eres, digamos, si tienes cuerpo biológico hombre, pero tu identidad de género es femenina, entonces te cambias, digamos, toperas y ya tu cuerpo coincide con tu identidad. Pero hay gente que no se quiere definir, ¿no? Que a veces, no sé, se visten de hombres un día, otros días se visten de mujeres y prefieren cambiarse y tener sexo X, ¿no? Sexo fluido. ¿Qué opinas de A la larga lo que va a suceder es que va a desaparecer de la cédula de identidad la definición sexual, igual que desapareció la raza. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando yo saqué mi primera libreta electoral, decía la raza.
Y cuando ya pasó al DNI, simplemente la raza ya no es un tema que se toque, ¿no? No aparece si eres blanco, capulí, negro, mestizo. Claro. O sea, había una serie de definiciones de raza. Ojos verdes. Claro, y la sexualidad es tan amplia que lo que va a terminar sucediendo, y además no solamente es amplia, sino es variable y te puede dar efectivamente por tener la apariencia que te dé la gana, ¿no? Y finalmente eso es lo que va a terminar sucediendo, que con el tiempo va a desaparecer esa definición. Sí, yo también abogo porque desaparezca. Yo no lo había pensado antes, creo que ahorita no puedo saber cuál es mi posición al respecto, pero también me suena un poquito que sí podría importar tu género para ciertas situaciones. Ahorita no se me ocurre por qué, Eso pero estaba me parece que tratando de es pensar, algo ¿para que... qué situaciones sí importaría? Porque me puedo imaginar en las situaciones donde no importaría, ¿no? Claro. Es obvio que no importaría para trabajos. No, o temas cosas- médicos de repente, ¿no? O Claro, sea, Claro, Claro. temas médicos, ¿no? Hay, o sea, independientemente de cómo se identifica una persona con su sexo biológico, hay un tema cromosómico y fisiológico que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Exacto, Sí. podría aparecer tus cromosomas. Claro, eso, ¿No? eso Podrían podría aparecer tus ser. cromosomas para que entonces yo sé, igual tu tipo de sangre, para que yo sepa qué cosa es compatible a la hora que yo te tengo que operar si te he encontrado accidentado, ¿no? Esa sería una excelente opción, ¿no? Claro, tu sexo cromosomal, nada más. Nada más, Ya. ¿no? Y porque finalmente, si comenzamos a definir para qué es importante y para qué sirve y para qué no sirve, entonces entramos en sexismo y en discriminación, decir, sí, como eres mujer, entonces no puedes tener tal puesto, como eres hombre, no puedes entonces adoptar como tal cosa, y entonces definitivamente el avance de la sociedad va a terminar generando la igualdad, igual que la igualdad de razas, la igualdad de sexos, ¿no? Pero yo creo que justamente eso eliminaría el sexismo, digamos. O sea, el preguntarse para qué sirve el género en el DNI, preguntarse para qué sirve y para qué no sirve, eso eliminaría el sexismo. Exacto, es una Porque nos pregunta... daríamos cuenta que no sirve para muchas cosas, ¿no? Exacto, es que sirve solamente para sostener y perpetuar estereotipos y prejuicios discriminatorios, ¿no? Por eso tu pregunta es muy inteligente y es muy interesante, porque justamente sirve, decir, ¿ya para qué serviría que aparezca el sexo en mi DNI? Para discriminarme de alguna manera, ¿no? Ujú. Como la foto en el currículum. Claro. Exacto. Salvo que vayas a trabajar para modelo, que ya pones un anexo con tus fotos, no sería relevante, ¿no? ¿Saben qué me da cuando tocamos este tipo de temas? Que nos ponemos un poquito posmodernos, ¿no? Entonces tendemos a olvidar como que toda una gama de estadísticas y de razones que no estamos viendo porque no nos gustan, pero podrían ser como le dijimos, ¿no? ¿Por qué te sirve? Te puede servir el sexo cromosomal. No es que no sirva para absolutamente nada, ¿no? La foto, bueno, está bien, tienes razón. Solamente te serviría si eres modelo o si vas a ser recepcionista, ¿no? Algo que dé la cara al público, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, hay momentos, hay lugares, hay escenarios en los que puede servir. No por eso debe ser obligatorio, pero va a haber momentos, lugares. Entonces, ¿de qué sirve que seas mujer? Pues laboralmente sirve porque si eres mujer y te identificas como mujer, hay una gran chance de que quedes embarazada, hay una gran chance de que te dediques, lo cual es sexista también, ¿no? Pero hace poco estaba escuchando estadísticas al respecto de que las mujeres voluntariamente, entre comillas, se dedican más a la familia, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, y eso quita tiempo que usarían de otro modo para trabajar. En cambio, los hombres no tienden a hacer eso. Puede ser por un modelo impuesto, por una cuestión social, puede ser sexista, pero eso sucede, ¿no? Yo creo que más que sexista y modelo social, hay una carga genética atávica real. Ha sobrevivido esta característica en la mujer porque las mujeres que no hicieron eso no perpetuaron la familia. Imagínate en la caverna, ¿ya? Independientemente del sexo, vamos a imaginarnos una persona muy confiada, muy feliz, vamos a imaginarnos una persona más o menos confiada y más o menos feliz y una persona absolutamente desconfiada. Solamente sobrevive la que es más o menos confiada y más o menos feliz. La muy confiada se queda mirando a los pajaritos, viene el león y se la come. La absolutamente desconfiada desconfía tanto de nadie que no busca pareja y se reproduce. Entonces, esas dos características extremas desaparecen. Y a lo largo de la evolución, por eso que también la característica homosexual es minoritaria justamente porque no se reproduce, ¿no? Entonces, esas características van desapareciendo y se van quedando como características minoritarias dentro de la gran mayoría, lo cual no quiere decir que con el avance y las sociedades y las culturas tienen en todo el planeta una serie de parecidos, muchas diferencias, ¿no? Pero tienen una serie de parecidos justamente porque recogen estas características reales que corresponden a constituciones cerebrales distintas. Y está muy bien, ¿no?
Javier, yo tengo un comentario sobre lo que mencionas que me parece muy interesante, regresando a las cavernas, digamos, ¿no? Lo que se me viene a la mente primero es las condiciones de crianza de la gente, ¿no? O sea, la familia era bastante más grande, quedó una pareja de hombre y mujer en un cubículo de cemento, ¿no? O sea, tenías eso ya de arranque saca el tema de discusión, la típica polémica que hay atrás de adopción de chicos, qué sé yo, no, que el ser humano está hecho para crecer con un hombre y una mujer, no, o sea, el ser humano ha evolucionado creciendo en comunidad, ¿no? Ujú. Y eso va un poco a la mano de lo que tú mencionabas acerca de por qué la homosexualidad persiste en poblaciones, pero es minoritaria. Yo iría más allá de lo que dices, que va más allá del éxito reproductivo o no. Yo diría que en comunidad el hombre homosexual es un activo bastante fuerte, porque tienes bonding con los niños, con la gente, contribuyes a la supervivencia del grupo, No, ¿no? yo no estoy diciendo que no. También cumple una función la persona deprimida y también cumple una función De acuerdo. la persona extremadamente feliz, ¿no? Y muy optimista. Y la desconfianza es buena en situaciones y todo. Obviamente no es un comentario homofóbico. Simplemente No, claro. digo, en mayoría lo que se ha reproducido, las características que se han reproducido en gran mayoría son estas características. De Y acuerdo. la función que cumple el homosexual en la tribu regresando a la caverna, obviamente no se reproduce y sin embargo se queda Así es. en la casa, en la casa, en la cueva, De donde acuerdo. defiende defiende y cumple una serie de funciones. Mira, sobre si los homosexuales deben o no adoptar niños y criarlos, te voy a hacer solamente la reflexión de mi madre. Ella me dice, mira, todas las cochinadas emocionales, sociales que conocemos vienen de familias heterosexuales. Lo más probable es que los gays lo hagan mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo nada más quería sacar un poquito la perspectiva de la supervivencia del individuo a la supervivencia del grupo, ¿no? Que me parece que es un caso bastante más interesante. No, claro, y sigue reproduciendo, y Así siguen es. apareciendo en todas las Por sociedades y en supuesto. todas las generaciones un porcentaje de homosexuales que cumplen, obviamente, una función, ¿no? Claro. Y sería interesante también, a ver, no sé qué les parece, enfocar el tema sexual, también sacarlo de una pareja y enfocarlo desde un punto de vista de supervivencia de grupo, ¿no? Hasta qué punto el sexo, de alguna u otra manera, contribuye a la cohesión del grupo. Eso se llama orgías y lo vamos a ver en unos Orgías, minutos. Podría Sí. ser. Este, Tema de yo- monogamia, poligamia, ¿no? Monogamia serial, qué sé yo. Bueno, estatus. Monogamia serial es como el serial killer, ¿no? Claro. Ya. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Es muy bonito y también creo que cualquier persona, individuo, heterosexual, homosexual, transexual, lo que quiera, debe poder adoptar un niño si es que está facultado psicológicamente. Pero no me gusta eso de decir que los heterosexuales lo han hecho tan mal que tal vez los homosexuales lo hagan bien, ¿no? Porque me parece que es un mal argumento que en No, realidad... eso no es un argumento Pero es más científico. coloquial, Yo sé que claro. ese Ese tu madre, es un comentario Pero, de una sobremesa Sí, yo que sé, te pero lo traigo como Sí, pero como como Jorge dijo anécdota. que estaba de acuerdo, entonces No, bueno, quiero presentar bueno. mi desacuerdo con eso. Pero hay Bueno. una cuestión importante antes de cerrar ese tema. Yo creo que al margen de la orientación sexual de quien tenga hijos, los homosexuales van a tender a adoptar, vamos a lo que sean lesbianas, ¿no? Y el hecho de, bueno, lesbianas pueden tener sus propios hijos, pero bueno. el hecho de adoptar hace que ya el niño sea premeditado y que haya más filtros, ¿no? Entonces las parejas que adoptan suelen dar los medios y estar más preparadas que las parejas que simplemente tienen sexo y acaban con hijos. Claro. Yo te quiero decir una cosa, Víctor, que tienes razón, pero en parte. Los homosexuales hombres no están buscando adoptar niños ajenos. Lo que están buscando es que uno de ellos tenga su hijo y que el otro pueda aparecer como padre, ¿no? Ujú. A través de un vientre de alquiler, a través de cualquier otra cosa, que el otro sea capaz de adoptar y aparezca como padre dentro de la pareja. O sea, es decir, que se forme una familia y que el padre biológico sea alguno de los dos. Eso es en realidad lo que más se está buscando ahora, más que irse a un orfanato, dos hombres a que les den un niño X, ¿no? Eso ¿Sabes es... por qué? Porque si no, el gen homosexual se pierde. Y de aquí a unas 4 o 5 generaciones desaparecerían los homosexuales. No va a desaparecer porque siguen naciendo homosexuales y siempre siguen naciendo de familias heterosexuales. Es una variación Sí, que no. existe. Y además, te quiero decir una cosa, justamente en contra
de lo que la gente piensa. La gente cree que uno puede cambiarle la orientación sexual a alguien a través de publicidad, a través de campañas y a través de etcétera, ¿no? Por eso es que le dicen, no, los homosexuales no deben adoptar y no deben criar hijos, porque lo que van a hacer es lavarles la cabeza y crear homosexuales. Perdóname, pero nunca he visto a nadie en campañas de creación de homosexuales y sin embargo siguen naciendo. A pesar de que los crían en ambientes heterosexuales, con publicidad heterosexual, con modelos heterosexuales, cuentos infantiles heterosexuales, amigos heterosexuales, parejas heterosexuales y familia heterosexual, todo heterosexual. Culpa católica. Y todo el rollo católico, si quieres, heterosexual, y sin embargo nace gay el pobre niño. Es decir, no hay nada que pueda hacer la sociedad externamente para modificar. Por eso es que fracasan todas las terapias de reasignación sexual, porque no hay nada que pueda hacer alguien para cambiarle la sexualidad a un niño. Javier, yo tengo un comentario. Yo a veces converso de este tema con gente y uso una analogía que no sé si será correcta o no. A ver qué cosa opinas. A pesar de los grados de diferente, no sé, primitivez, ¿ya? A veces yo comento que esperar que una persona cambie de orientación sexual vía estímulo externo o ambiente, es como esperar que una persona que nace muy introvertida, súbitamente por presión social se vuelve extrovertida. O sea, son digamos, como que componentes. Claro, o sea, el tema sexual es mucho más primitivo, no está mucho más enraizado quizás, pero igual, si tú le preguntas a una madre, por ejemplo, si es que su hijo que tiene 60, tiene todavía la esencia de cuando era niño, no es probable que te diga que sí, ¿no? Entonces, hay cosas que son un poco troncales en la construcción del carácter o la personalidad de alguien que van a persistir independientemente del ambiente. Pueden modularse un poco, ¿no? Lo que uno puede cambiar es su conducta, que es lo que sucede en las cárceles, ¿no? Uno puede tener una orientación heterosexual, pero en la cárcel el ambiente, la presión, la necesidad, etcétera, puede hacer que tú cambies tu conducta y que generes una conducta heterosexual. Pero lo que estás en realidad es masturbándote con otro cuerpo, ¿no? Cerrando los ojos e imaginándote que estás con una mujer. Claro. Lo que cambia es la conducta, pero no cambia tu identidad. Cambiar tu identidad es muy jodido. A pesar de que la identidad es una cosa tan volátil y tan difícil de definir, es casi imposible de cambiar. ¿Aplicaría la analogía que hice o no? ¿Más o menos o no? Sí, puede aplicar. Lo que pasa es que la introversión o la extraversión puede deberse también a factores químicos como a factores sociales, ¿no? Y a modelos de crianza y a miedos instaurados y etcétera. La sexualidad viene de fábrica. Ahí sí no hay nada que hacer. Sí, mira, hay un estudio interesante que examina estilos parentales y homosexualidad. Y no han encontrado ninguna correlación, ¿no? O sea, no hay ninguna correlación. Han examinado varias familias, familias punitivas, familias de mente abierta, de mente un poco más cerrada, todo tipo de familias, padres solteros, madres solteras, ¿no? Y no hay ninguna correlación entre la incidencia de la homosexualidad y los estilos parentales. O sea, no hay nada que los padres puedan hacer para modificar una orientación, ¿no? De lo que se sabe, la homosexualidad tiene un factor genético y epigenético, ¿no? Pero no tiene nada que ver con o sea, no se puede cambiar con la crianza, ¿no? Entonces, ni para bien ni para mal. Sí, pues entonces eso es importante porque los padres tienen que saber eso, ¿no? Porque hay mucha culpa dentro de las familias a veces cuando tienen un hijo homosexual, ¿no? Mencionaste un factor epigenético, ¿puedes hablar un poquito más de eso? Sí, hay un estudio interesante que apareció que examina, por ejemplo, el orden de los hermanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una madre tiene varios hijos hombres en fila, el siguiente hijo hombre tiene una mayor probabilidad de salir homosexual. Parece que no se conoce bien el mecanismo, pero parece que tiene que ver con el sistema inmune, que a la hora que la madre tiene un feto masculino, cambia el útero y de ahí se quiere feminizar una vez que tiene al hijo, ¿no? Y eso genera que se activen a unos genes, ¿no? Pero en todo caso sería un factor que desencadena la identidad sexual en etapas muy primarias del desarrollo, ¿no? De manera prenatal. Sí, prenatal. Ahora, les tengo un experimento mental para todos, ya que dijeron que la orientación sexual y la identidad sexual no se puede cambiar ni para bien ni para mal. ¿Qué pasaría si sí se pudiera cambiar? ¿Qué pasaría si ya tuviéramos el procedimiento que al 100% de seguridad va a lograr que cambie tu orientación sexual? O sea, si eres heterosexual, va a lograr que seas homosexual, y si eres homosexual, puede lograr que seas heterosexual. Entonces, ¿ustedes creen que este sería
o un buen procedimiento, o creen que ya depende de cada individuo, creen que sería algo que no se debe hacer con niños? O sea, ¿cuál sería su reacción ante la existencia de un procedimiento así? Bueno, pero ya estás hablando de algo tipo Gattaca, ¿no? Sí. O sea, si quieres que tu hijo, no sé, sea atlético y 1,95 m, ¿por qué no también modular la identidad sexual? Es parte de la química. Claro, podrían, una vez que se puede hacer esto, una vez que se pueden identificar los genes relacionados a la homosexualidad, todos ellos por lo menos, se podría eventualmente eliminar la homosexualidad. ¿No es algo que queremos hacer de verdad? Y Seguirían naciendo un porcentaje de todas Claro, maneras de seguirían homosexuales. Tendrías que Pero cambiar. Pero lo puedes problema, cambiar. sí, el problema es que eso implica todo un problema ético de eugenesia, Claro. ¿no? O sea, de Claro. de Ya. limpieza racial. O sea, ahí estamos en Ya, pero realidad ya, regando a un quiten terreno la un poco cuestión peligroso. eugenésica. Es un programa que está abierto únicamente a mayores de edad. No se puede hacer de manera prenatal, se puede hacer solamente si eres un individuo de más de 18 años y decides cambiar tu orientación sexual, puedes hacerlo. Yo estoy seguro que habría mucha gente, yo no creo que habría gente heterosexual que quisiera cambiarse a ser homosexual porque la realidad no es favorecida para ese tipo de Ujú. población. Pero yo sí creo que habría muchos homosexuales, especialmente adolescentes, que la pasan muy mal, que si les dieras la oportunidad de cambiar de una manera, lo pudieran hacer. Lo que pasa es que es muy frustrante y conozco muchos casos de chicos homosexuales, adolescentes que lo intentan, se ocultan y hay mucha frustración y las familias llevándolos a este tipo de terapias evangélicas en las cuales sucede todo y finalmente no logran nada. Pero yo sí creo que hay un gran porcentaje de la población homosexual que tendría la intención de cambiar. ¿Y te parecería algo malo? Yo no suelo calificar las cosas ni buenas ni ¿Te malas. En parecería realidad. dañino? Tampoco suelo calificar las cosas de dañinas o no dañinas. Si la persona cree que se va a sentir mejor Ujú. y va a tener una vida más feliz, definitivamente va a tener mucho menos obstáculos que una persona heterosexual. Es un problema más con el cual tiene que lidiar. Ya tienes que lidiar con trabajar, ya tienes que lidiar con buscar una pareja, ya tienes que lidiar con ser aceptado, ya tienes que lidiar con tener una casa, con el tráfico, con la gente, con la violencia, con la política, con los impuestos, con la SUNAT, y encima tienes que lidiar con ser homosexual. Es como, mira, es mucho. Yo había pensado que tal vez, bueno, yo cuando era más chico, pensé que sería muy cool, digamos, ser bisexual, ¿no? Ujú. Porque tendrías el doble de opciones para enamorarte. Es tan complicado conseguir pareja y El doble de alguien opciones que de entrada. realmente, ¿no? ¿Perdón? El doble de opciones de entrada. El doble de opciones de entrada. Entonces eso duplicaría tus Yo posibilidades. pensaba lo ¿no? mismo, ¿no? Un viejo que no está muy supeditado al status quo, Entonces yo no sé, lo tal lógico vez, sería ser bisexual, ¿no? tal vez en otras circunstancias hubiera elegido, tal vez, no sé, ponerme una vacuna y pasar de ser heterosexual a ser bisexual únicamente para duplicar mis posibilidades, ¿no? Sobre todo porque hay muchos homosexuales que tienen más suerte con las mujeres que entre ellos, ¿no? Cierto, cierto. Y muchos hombres heterosexuales que tienen mucha suerte con los gays también. Y no con las mujeres. Pero No digo que sea tu caso. El problema es que, claro, el problema es que si vivimos en una sociedad homofóbica como la peruana, ¿no? Mucha gente o un buen porcentaje se cambiaría, ¿no? Y habrían menos homosexuales. Y si bien es cierto, puede causar, o sea, digamos, esas personas pueden ser, entre comillas, más felices por haberse curado, entre comillas, la homosexualidad. También retrasaría el cambio, ¿no? Porque habría menos fuerza de cambio al final para... Claro. Porque finalmente no es un trastorno y finalmente yo creo que las sociedades con homosexuales o en general con variabilidad sexual, así como la variabilidad cultural, se enriquecen, ¿no? Exactamente. Yo creo que la persona también se enriquece con más retos a los cuales tiene que llegar. Por eso te decía que quizás un homosexual adolescente que esté pasando el peor momento opte por decir, mira, quiero dejar de serlo. Pero ya una persona adulta, una persona mayor, si le quitas eso, quizás se viene abajo el edificio sobre el cual está construida su vida. No porque haya girado toda su vida alrededor de la homosexualidad, sino porque eso ha definido una serie de cosas y ha generado una serie de estrategias que luego le han servido para otras cosas. Y entonces si quitas eso, de pronto se viene abajo otras cosas también. Entonces una persona mayor te va a decir que no, que ya lo asumió, que le ha costado tanto trabajo llegar hasta aquí, que no va a regresar. Ahora, lo terrible es que generalmente la innovación es una respuesta a una necesidad, ¿no? O sea, si vas a desarrollar una tecnología para, digamos, cambiar de orientación sexual,
es porque habría una necesidad que lo impulsa, y yo pienso que sería un poco tétrico llegar a ese punto en el cual Yo la no sociedad creo que presiona tanto. No creo que necesariamente, pero ¿sabes qué? Podemos poner eso en un escenario más bonito, como que una especie de escenario un poquito más utópico que tenemos. El caso de Víctor, ¿no? Es simplemente una opción más. Es algo más que podrías experimentar. O sea, imagínense que ya no tenemos que hacer tantas labores cotidianas, tenemos que gastar nuestro tiempo en hacer cosas rutinarias para mantenernos vivos. Entonces podemos tener una salida hacia explorar nuevos placeres que no hemos Entonces sería la explorado. bisexualidad la salida, ¿no? Claro, ¿Y por qué quedarnos ahí, no? Y también ampliar a otras especies, la zoofilia, la fitofilia, uno podría vacunarse para todo, ¿no? La fitofilia. Claro, pero antes de eso yo en realidad también, si tenemos al frente científico que está elaborando esta tecnología, yo le diría que también genere la inyección para dejar de ser sexual. Para ser asexual. Exacto. Para ser también, asexual. claro, Sí, todas las yo hubiera opciones. hecho eso ahora, creo. Me que parece ahora- que es el punto en el cual ya la persona puede comenzar a tener un tipo de sabiduría y un acercamiento bastante mejor que cuando está secuestrado por esta emoción Claro. tan estúpida que es la búsqueda del orgasmo. O Sí, orgasmos de a acuerdo, demanda, de ¿no? acuerdo. Orgasmos Oye, a o demanda. sea, tú no llamas a las cosas buenas ni malas, pero sí las llamas estúpidas. Sí. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora, gracias Víctor. Y hemos hablado tanto de la homosexualidad. La homosexualidad ya no es considerada, por lo menos en la mayoría de los países, en nuestra cultura occidental, como una desviación, ¿no? Ya aceptamos que es parte de la normalidad de la naturaleza humana, es parte de algo que se debe aceptar, no es una, entre comillas, desviación. Pero hay conductas sexuales que todavía son consideradas por la mayoría de la sociedad como desviaciones sexuales. Dentro de eso está todas esas cosas por las que abogas tú, Víctor, ¿no? Las parafilias, la dendrofilia, la gerontofilia, todas estas cosas, ¿no? Y por eso vamos a hablar ahora de las parafilias. No vamos a hacer una lista de todas las parafilias, pero sí vamos a hablar sobre las más importantes. No vamos a hacer una lista, pero vamos a decir qué cosas... Las más normales. Claro, pero primero vamos a decir qué cosa es una parafilia. La más común, O las menos anormales. Las paltas, ¿no? ¿Qué cosa es una parafilia? Mira, la definición de parafilia en realidad es bastante normativa y fundamentalista, no es descriptiva. Creo que tiene un poco de San Agustín. San Agustín definió que la sexualidad tendría que ser reproductiva y que era solamente la penetración del pene en la vagina y todo el resto era perversión. Perversión, o sea, vertir fuera del lugar, ¿no? Entonces, el sexo a través del ano era perversión. El sexo, tirarla, eyacular en el piso era perversión. Y de ahí para adelante, El beso. todo se volvió perversión, ¿no? Cualquier uso de los genitales que no fuera reproductivo era perversión. O sea, ya hasta orinar es perversión, más Claro, o menos. no te lo puedes para ni tocar San cuando Agustín. orinas. La definición de parafilias yo creo que tiene ese tinte un poco absurdo, porque la parafilia finalmente es cualquier aderezo que tú le pongas a tu relación sexual, siempre y cuando sea consentido, ¿no? Que el uso de la otra parte sea consentido. El problema de las parafilias es que meten ahí, si a mí me puede excitar una persona que use brackets, por ejemplo, ¿no? O alguien que use muletas, o me excita a las personas, no sé, con silla de ruedas, o me gusta que me orinen, ¿no? Cualquiera de las 800 o miles de variaciones de parafilias que hay. El golden shower, ¿no? El golden shower. Todas esas estarían muy bien. El problema es cuando dentro de las parafilias yo también meto la violación, ¿no? O cuando meto la pedofilia. Entonces, y no es lo mismo que yo le pida a mi pareja que se vista de médico o que venga con una silla de ruedas a que yo agarre un niño y me lo viole, porque en realidad el niño no puede expresar su consentimiento y entonces ahí yo sí estoy incurriendo en un abuso. Javier, Claro. entonces, un término coloquial para parafilia sería kink, básicamente. Sí, cualquier tipo de aderezo que sea una variación que le ponga variedad a tu sexualidad y que puede ser en realidad cualquier tipo de teatro. No necesariamente con otra persona, porque yo puedo ser fetichista y puedo excitarme con un zapato Con micrófono. o con un micrófono en la soledad de mi casa, ¿no? Y eso también está considerado por el DSM-4 como parafilia. Pero, mira, yo justamente estaba pensando eso estaba recordándome del DSM-4, me parece totalmente arbitrario, ¿no? O sea, lo cambian en base, qué cosa es normal y anormal. Y yo entiendo que un desorden psicológico es una conducta que te genera problemas en un determinado contexto. Entonces, en teoría, los problemas psicológicos serían contextuales. O sea, un japonés introvertido va a tener más problemas en Roma que en Japón, ¿no? Ahora quiero hacer regresando un poco al tema de las definiciones. Claro, no todas las parafilias son
no todas las parafilias tienen la potencialidad de causar daño, ¿no? Y si es daño consentido, nadie se mete, a nadie le importa, ¿no? Pero hay como una especie de diagrama de Venn entre parafilias y cosas ilegales, ¿no? O sea, hay parafilias o hay una lista de conductas, entre comillas, no normales, sexuales, que son perfectamente legales, ¿no? Que te orinen no es ilegal, pero hay conductas sexuales que son ilegales, ¿no? Sí, por ejemplo, el snuff, que es una variación de excitarte a través de ver, de presenciar el daño físico a alguien con sangre presente, ¿no? Accidentes o mutilaciones o ese tipo de cosas, también está considerado como una parafilia y es ilegal siempre y cuando la persona a la cual le causes la mutilación no lo consienta. Porque en Alemania, hace unos años, hubo un caso de un caníbal que se comió a otro y la otra persona había consentido y había buscado en internet a la otra persona para que se la coma. Y este caníbal está libre. ¿Por qué? Porque la relación y el canibalismo fue consentido del otro lado. Entonces, es un delito poseer películas de snuff. Pero si yo acuerdo con mi pareja, te voy a cortar y eso me va a causar excitación, y tengo la suerte de que a mi pareja le excita el ser cortado, entonces ahí no hay nada legal, ¿no? Bueno, entonces aquí en este programa vamos a hablar solamente de las parafilias legales. O sea, vamos a hablar de las, entre comillas, desviaciones que son legales. No vamos a hablar de violaciones de niños de 3 años, de matar a gente sin su consentimiento y todas esas cosas. No, porque eso ya es un tema diferente, yo creo, ¿no? Porque las parafilias legales, las parafilias que sí son legales, son más un tema de tabú. Sí, no son cosas diferentes, pero también se tienen que tratar dentro del espectro de la sexualidad como algo no modificable. Eso es lo terrible. La urgencia de un pedófilo de violarse a un niño, y no va a parecer que estoy defendiendo la pedofilia, la urgencia y la necesidad y la unicidad de que esto es lo único que me puede excitar, es tan fuerte como la persona que necesita que la orinen o como la persona que necesita que efectivamente tenga tetas grandes su pareja. Entonces, en la medida en la que entendemos eso como una persona secuestrada por esta emoción, vamos a quitarle un poco toda esta cosa de maldad, como si efectivamente la persona lo estuviera haciendo a propósito. Claro. No lo está haciendo a propósito, no puede controlarlo. Obviamente hay toda una legalidad que debería aprender y la discusión es muy larga, pero yo creo que si se entiende de esa manera se va a poder manejar y se va a poder abordar de mejor manera, no como si una persona, yo he decidido hoy día salir a violar niños simplemente por joder, ¿no? Claro, por ejemplo, hubo una controversia también, bueno, por lo menos en las redes sociales, sobre las muñecas inflables con formas de niños, ¿no? Con tamaño, peso y medio oficial de un niño. Entonces había una controversia que decía que esto iba a incitar a más personas a violar niños, cuando en realidad yo creo que lo que haría es satisfacer de alguna manera a estas personas que tienen el impulso de... No hay manera de incitar. Por ejemplo, esta última película, Danish Girl, no sé si la has visto, de este... No, porque Julio es un Lamfranesa, homofóbico que no quiere verlo. Es un absurdo, porque según el director y el que escribe el guión, este chico normal está casado con una pintora, los dos son pintores, y de pronto un día ella necesita terminar un cuadro y no está la modelo, y entonces él se pone las medias, y entonces descubre que es transexual. Eso es una estupidez. Uno no puede descubrir que es transexual a los 20 y tantos años. Pero no puede ser que lo haya tenido reprimido o sea, ya lo sabía, pero no lo admitía. Tendría que haber aparecido en la película entonces que efectivamente esta persona tenía una identidad femenina que a partir de esto recién encuentra la vía, pero no, aparece en la película como que es perfectamente normal. Y de pronto tiene este rush así simplemente por ponerse una media. Eso no va a ocurrir. Oye, pero esa película no está basada en un hecho de la vida real. Sí, está basada... Y en la vida real no pasó que... Seguramente, pero está mal hecho el guión. Bueno, yo digo, está mal planteado, mal por eso dirigido. no ganó el Oscar, ¿no? Sí, creo que fue uno de los primeros casos de operación de cambio de sexo, ¿no? Sí, mundo, eso decía el tráiler, por lo menos. Y lo que revisé es que en realidad hubieron varias operaciones. En la película sale que fueron 2 en realidad, pero en realidad era una serie de operaciones, ¿no? Y al final muere, ¿no? Oigan, Acaba de spoilear la película. Spoiler, en la película no sé, en la película no sé. En la vida real ya todos están muertos. Gracias, Víctor, por malograr la película. No sé exactamente qué quiero comentar respecto a lo que hablaron, pero respecto a los patas, por ejemplo, que quisieran mutilar a su pareja, por ejemplo. Quieren mutilar a su pareja y su pareja acepta. Intuitivamente me parece que, o sea, siento una repulsión hacia eso. O sea, no me parece que deba hacerse. Igual, aunque consientan que la mutilen, ¿no?
Bueno, hay mutilaciones emocionales que son bastante más graves que esas, ¿no? Y son consentidas. Bastante más grave que te corten un brazo. No, pero ¿sabes qué? Hay un O punto sea, yo importante. he imaginado que te corten un brazo. No Por sé- ejemplo, no sé qué- No, pero- culturalmente vemos a la mujer islámica sometida con el velo y nos parece aberrante, nos parece absolutamente aberrante. Igual estas mutilaciones nos parecen aberrantes, pero en este caso están consentidas y lo acepta y le parece muy bien, y igual que y es una genialidad que encuentre uno el complemento, ¿no? El sádico que encuentre a su masoquista y etcétera, ¿no? Pero tal vez, ¿sabes qué te va a calmar? Que hay personas, así como existe el síndrome del Phantom Limb, que es cuando eres un guerrero, ¿cómo se llama? Un soldado, ¿no? Síndrome del miembro El síndrome del fantasma. miembro fantasma. Muy No, a para propósito para de... las personas que no hablan Claro, inglés. entonces te cortan una pierna, pero tú sientes que la pierna está ahí, ¿no? Y te duele la pierna que no está y todo eso. También existe un síndrome contrario, que es el síndrome de que te sobra un miembro. Entonces, hay personas que nacen sintiendo que la mano izquierda no es su mano. Sienten que es la mano de alguien más, se sienten mal teniendo este miembro de más. Entonces, tal vez estas personas que tienen una fantasía sexual con mutilar a alguien se encuentren con una persona que siente que tiene miembros de más. Y entonces, ¿qué match más perfecto que cortarle esos miembros que esta persona siente que Claro, están de pero- más? Y eso es un poquito más o menos va a calmar el hecho de que todo vuelve a estar bien y en equilibrio, ¿no? Claro, pero yo creo que el argumento que sale ahí es un poco, o sea, se pone en tela de juicio el verdadero consentimiento, ¿no? O sea, la persona está, digamos, capacitada para hacer ese juicio. No estoy hablando de ese tema del Phantom Limb porque es un tema que tiene que ver con propriocepción. En todo caso, es un tema que tú lo puedes describir biológicamente, ¿no? Pero si hay una persona... A ver, qué sé yo, estoy siendo un poco de abogado del diablo, ¿ya? Una persona ha crecido en un ambiente donde ha tenido muchas deficiencias graves, emotivas, qué sé yo, y es una persona que en consecuencia de eso es afín a la mutilación y esa afinidad hacia la mutilación podría quizás revertirse con terapia, por ejemplo, ¿ya? Imagínate. Esa persona preterapia que quiere entrar digamos, en un intercambio de mutuo acuerdo de un dedo, ¿ya? O sea, ¿es consentimiento mutuo? Sí, no, depende. Bueno, es el mismo consentimiento mutuo que puedo tener en una parafilia, como por ejemplo el scat, ¿no? Que le Claro. gusta a alguien los excrementos. Y igual tú podrías decir, mira, no te comas el excremento de otra persona, mejoras una terapia para buscar Claro, si en tu claro. infancia viste a tu padre cagando y eso se te quedó fijado como un motivo de excitación. Mejor respete y deja que se mutile y Sí, deja claro. que le hagan la caca en la boca. Estamos O sea, partiendo de que... Coprofilia, ¿no? Coprofilia, Estamos partiendo exacto. de que el hecho de que cualquier persona a partir de 18 años se sobreentiende, a menos que esté impedido legalmente, que puede realizar ese tipo de consentimientos, ¿no? Porque si no, como dice él, vas a estar analizando cada caso Claro, específico. es que el tema es irreversible. O sea, amputarte el pie es diferente pues a comer caca, ¿no? O sea, Bueno, no creas, Bueno, podrías mucho- infectarte y podrías... sí, pero digamos que es mm, en todo caso menos irreversible. Pero ¿no? comes poco. ¿Ah? Sí, y O la abon- esterilizas. claro. Sí, hay gente que se arranca los dientes para tener una dentadura perfecta y otros que se Claro. someten a Ya. operaciones absurdas. Y Michael Jackson, que terminó, ya vimos cómo, Claro. Simplemente porque él seguía Y percibiendo cirugías negro. plásticas. Y cirugías Claro, plásticas entonces y tendrías que mutilaciones preguntarte eso con- son mutilaciones Claro. también, el piercing y atravesarse fierros por la cara y Claro. llenarse de cachos y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero que también desde afuera... ¿Hasta dónde llega la mirada de uno? Ese es el tema, ¿no? De decir, mira, no hagas esto porque es irreversible. El tatuaje que es para siempre. Claro. Pero también es, de pronto pues estaba en su libertad, en la libertad de decidir mutilarse, ¿no? Obviamente es una cosa extrema, porque no puede volver. El tatuaje también no vuelve, ¿no? Te puedes Sí, supuestamente poner no. láser y todo, pero te va a quedar la piel como un chicle. Yo tengo una consulta para ti, Javier. Si es que te llega un paciente, digamos, que es sádico, o sea, no puede tener un orgasmo si no infringe dolor a su pareja, ¿no? ¿Y tú intentarías cambiar esa parafilia? ¿O crees que eso sea funcional en terapia? ¿O más bien lo contactas con la comunidad sadomasoquista de Lima y que se consiga una pareja que le guste que le peguen y ya se acabó la terapia? O sea, ¿qué se hace, no? O sea, ¿hasta qué punto o sea, cómo analizas si la parafilia es disfuncional y buscas cambiar en terapia?
o más bien, si aceptas que no se puede cambiar, pues que sea funcional de alguna manera, ¿no? Primero habría que preguntarle al paciente para qué vino a consulta, ¿no? Si viene a consulta diciéndome, mira, estas ganas de hacer daño me incapacitan a tener pareja, me incapacitan a esto, entonces habría que ver si es que es posible cambiarla o que la entienda Claro. o que la trata de manejar de una manera y buscar otras alternativas. Pero si lo que viene es simplemente por otra razón y en el camino se entera de esto y para él no es disfuncional, porque es decir, puede seguir haciendo su vida y puede seguir consiguiendo placer porque encuentra gente que acepta el daño como parte de la relación, es decir, encuentra masoquistas, no hay ningún problema, ¿no? Esencialmente uno como psicólogo no puede ser moralista, no puede tener una función de tratar de cambiar a los demás para que se comporten de una manera definida. El paciente, es decir, el cliente, va a definir por dónde quiere ir, por dónde no quiere ir, y finalmente esto es una profesión muy mal agradecida. Si no cuentas con la colaboración del paciente, no logras nada. Entonces, tú no puedes, como un médico cirujano, dormir al paciente, le opero el hígado y hago lo que le dé la gana, aunque yo le caiga mal. En la psicología tienes que contar con la colaboración del paciente y tienes que convencerlo para que vaya por donde el paciente en realidad quiere ir y le conviene ir, ¿no? No puede uno en realidad meterse a tratar de modificar a los pacientes para que hagan lo que a uno le dé la gana. Hablando de eso, yo hace poco escuché unas estadísticas que no recuerdo literalmente, pero era sobre que en realidad el porcentaje de personas a las que no le gustan ninguna de estas cosas, entre comillas, fuera de lo normal es muy poco, ¿no? En realidad la mayor parte de las personas rozan por lo menos una de estas, entre comillas, desviaciones, ¿no? Lo que la mayoría de personas cree que son desviaciones. Mira, Aurora, si tú miras de cerca, nadie es normal. Eso es lo que yo iba a decir, Javier. O sea, es más, ¿no sería anormal el excesivo deseo de ser normal? O sea, yo sí conozco gente cuya obsesión por ser perfectamente normal y estándar me parece ya patológico, ¿no? Patológica. Sí. Los constructos sociales bajo los cuales están construidas las ideas de lo que debe ser un heterosexual son son estereotipos muy planos. Nos venden a la mujer que tiene que ser la madre perfecta, que tiene que hacer una serie de cosas y tiene que cumplir una serie de expectativas, y al hombre también como una especie de bicho que produce dinero y que se comporta así, asá, que siempre tiene que ser el macho latino, ¿no? Y cada país maneja una serie de constructos, algunos más amplios, y que se transmiten a través de las series de televisión, de las telenovelas, de la publicidad, de las películas de cine, etcétera, ¿no? El problema es que esos constructos no son un reflejo de la realidad, no son una radiografía de la variedad enorme de aspectos sexuales. Por eso es que muchas parejas comienzan a descubrir comportamientos dentro ya de la misma relación o dentro ya del matrimonio, descubren, oye, mira, había resultado que te gustaba esto, que te gustaba el otro, por una falta de comunicación, Claro. por miedo, por vergüenza, y justamente eso es lo que genera una serie de disfunciones sexuales, y por eso es que mucha gente encuentra mucho más satisfacción en la propia masturbación que en el contacto con el otro, que siempre es un ojo que te está juzgando, ¿no? Y que puede descubrir aquello que como no lo he visto en la televisión y no lo he visto publicado, lo considero pues negativo, ¿no? Eso de las parejas me recuerda a esa canción vieja que, ¿cómo se llama? Que If You Like Piña Colada. ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, que se trata de una pareja que pone un aviso en el periódico buscando una pareja sexual y la otra persona responde y resulta que era su esposa y jamás se había enterado que le gustaban las mismas cosas que le gustaban a él, ¿no? Porque, claro, no le dices nada, ¿no? Hay falta de comunicación. Javier, sobre el tema de sobre el tema de normalidad, ¿ya? O sea, desde un punto de vista biológico, todos somos necesariamente únicos, ¿no? Somos, voy a la dualidad típica de genes y ambiente y todo, pero la única manera de que hayan dos personas exactamente iguales son personas que tengan la misma carga genética y que existen en el mismo espacio al mismo tiempo, es imposible. Entonces, todos somos necesariamente únicos, ¿no? Entonces, a veces lo que yo escucho o la sensación que tengo es que hay gente que cuando va a terapia o algo, porque tiene una conducta que no le permite vivir en sociedad, qué sé yo, a veces me da la sensación de que lo que se espera de la gente es que cambie para asemejarse lo suficiente al lugar, a la gente que lo rodea para encajar. Pero también hay gente que propone que uno debe
ir a terapia para aceptar su unicidad y dejar de tener problemas con eso y empezar a asociarse con gente que de repente no es la común, en la cual pueda, digamos, ejercer su unicidad de manera satisfactoria. Eso ¿cómo engrana con el tema sexual? Es un poco la misma pregunta que hacía Víctor, ¿no? ¿Qué hace uno frente a alguien que reconoce una variación, una unicidad y que siente que eso le impide relacionarse con los demás porque siente que los demás son todos raros y son todos distintos y diferentes a mí? De todas maneras somos seres sociales y de todas maneras vamos a tener que buscar alguna comunidad, aunque sea alterna, que coincida con mi esencia freak, mi esencia rara, y también desarrollar pues las estrategias para poder desenvolverme en el mundo normal, estadísticamente hablando, en la comunidad en la que vivo. No me puedo encerrar en un gueto de locos parafílicos, no me puedo encerrar en un gueto. Tengo que tener la capacidad también de ir a una oficina y trabajar de manera normal, y ya después en la noche voy y me acuesto con una persona llena de tatuajes, no me importa. Pero tengo que tener la capacidad de adaptarme para poder ser medianamente feliz. Las personas que se aíslan y solamente buscan a sus pares, generan pues estos guetos que no son necesariamente felices, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad homosexual tú ves muchos heterofóbicos, es decir, personas homosexuales que son incapaces de relacionarse y de trabajar en un mundo heterosexual normal. Eso es una incapacidad. Eso los incapacita ¿para qué? Para desarrollarse profesionalmente, para desarrollarse económicamente, para poder tener una vida familiar, incluso desde un punto de vista político, les impide mostrarle a los heterosexuales que son personas también normales que se pueden adaptar y hacer cualquier tipo de labor y que lo que vayan a hacer más tarde en la cama no te define como persona. Claro. Ahora, pero estás de alguna manera encasillando el llegar a la felicidad como algo que debes hacer siguiendo la norma del promedio, ¿no? O sea, trabajar en un 9 a 5, una oficina, No te estoy diciendo que haya que adaptarse y volverse... Un gueto, ¿por qué piensas tú te predispone más a la infelicidad que, digamos, estar en la sociedad promedio tradicional? Inevitablemente vas a tener que salir del gueto. Inevitablemente te tienes que relacionar porque el gueto va a ser definido a partir de una característica y somos personas que tenemos pues 40 o 50 características, ¿no? La sexualidad es una de las partes, igual que los ojos azules es otra de las partes, igual que mi gusto por la pintura barroca es otra de las partes, pero si solo me junto con gente que le gusta la pintura barroca, inevitablemente estoy dejando de lado a gente que le gusta pues el dada y de pronto me puede aportar otras cosas, pero no, yo solamente con barrocos. Pero si lo ves en negativo, o sea, te juntas con gente que no le disgusta A, por ejemplo, o gente que no le disgusta B, tienes un espectro mucho más amplio, ¿no? Entonces, en todo caso es un punto medio interesante en tener un gueto de tolerancia, quizás, ¿no? Sí, un gueto de tolerancia y buscar gente que tenga puntos de encuentro contigo. No es que como te gusta el barroco solamente vas a parar con gente que le guste el surrealismo, no. Tienes que tener tu gueto también, tienes que tener tu discoteca gay también, tienes que tener tu bar de metaleros también, pero también tener la capacidad de relacionarte pues con la tía que le gusta otras cosas y vivir a la casa de playa de tu amigo, o sea, no encerrarte solamente con la gente que piensa estrictamente como tú, porque te pierdes otras cosas y inevitablemente. Pero quizás el gueto con parafilias, o sea, de repente el entrar y salir de tu gueto de conductas, entre comillas, anormales, podría ser lo que te permita interactuar con la gente normal con más éxito. El problema es la palabra gueto. La palabra gueto está definida como un lugar en el cual van gente que tiene las mismas características y no puede salir de ahí. Okay, perfecto. ¿Ya? Otra cosa es un club. ¿Ya? Que yo busco mi club de sadomasoquistas y genial, voy en las noches, me hago pegar o yo le pego a alguien y luego regreso y el día siguiente almuerzo con mi mamá sin ningún problema, ¿no? Mira, segunda vez que sale el tema de mi madre por acá. Quería Freud. Pero el gueto implicaría que yo me tengo que ir a vivir con los sadomasoquistas y ya no puedo salir de ahí, ¿no? El gueto no es bueno, el gueto te aísla. Y el gueto, es un tema terminológico. Y el gueto está definido también por las personas de afuera, que te arrinconan a un lugar por el hecho de ser judío, ¿no? De ahí nace la palabra gueto. El hecho de ser judío te aislaban en un barrio, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar más sobre los tabúes sexuales. Que quiero saber por qué son tabúes, qué opinan ustedes o qué opinas tú. Y mi lista completa de tabúes incluía la pederastía, la violación, el incesto, la prostitución, el porno y las drogas. Y otras cosas, ¿no? Y el rock and roll. Y el rock and roll. Ese movimiento de caderas.
¿De quién? Sexo, ¿De drogas y Miñaga? rock and roll. Ah. ¿Qué? Pero tabú o sea, es un tema más contextual. Son tabúes en nuestra sociedad, ¿no? O sea, está, incluso está prohibido, relaciones incestuosas hasta de segundo grado, ¿no? O sea, te puedes acostar con tu tío, pero no con tu papá, ni con tu hermano. Bueno, pero Hermano no, con la prima es más normal. con la- Claro. Mira, Víctor. Es que es un tema, es que yo creo que hay tabúes un poco más conectados con la parte biológica y otros que son totalmente contextuales, ¿no? Claro, pero en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de los tabúes que son tabúes que pueden tener un origen biológico, ¿no? Claro, Como el incesto. como sería el incesto, ¿no? Pero que son más sociales, ¿no? Como la prostitución, ¿no? Está mal visto que una persona se dedique a la prostitución y está mal visto que una persona solicite una prostituta o prostituto. ¿Se dice prostituto? Bueno, una persona Sí, que se dedique a la O prostitución. un puto. Es que puto suena mal, pues suena Claro, otra cosa. pero eso es también un poco contextual porque ahora hay una corriente súper fuerte de sex positivism en Estados Unidos, ¿no? O sea, mujeres que son sex positive, un poco en contracorriente con el feminismo antiguo, ¿no? En la cual la mujer que era prostituta era la víctima del establishment masculino que la oprimía y ahora hay una corriente alternativa opuesta que dice no, es parte del empoderamiento de la mujer, que la mujer si quiere, ¿no es cierto?, utilice sus Claro. herramientas o facultades para ganarse la vida Sus si le da la atributos. gana, ¿no? De hecho, yo he leído varios blogs de feministas radicales que dicen que cualquier tipo de penetración en la vagina es violación. Que estas feministas radicales dicen que la mujer nunca quiere de verdad tener sexo y que todo tipo de penetración es una violación y una forma de oprimir a las mujeres. No o sea, sea. hay, Hay muchas mujeres que hay sí reales. quieren, ¿no? No, yo sé, me refiero a que si vamos a hablar de qué piensa tal o cual corriente no política, entonces hay gente que dice y piensa pues cualquier cosa. Bueno, Lo que pasa es que el cuerpo de la mujer está más preparado para sentir sexo y para que el orgasmo se produzca en varias partes. Sin embargo, el punto G de la mujer está dentro de la vagina. Entonces va a ser necesaria la estimulación o con el dedo, con la lengua o a través del pene, ¿no? A través de la penetración. O Entonces, con otros objetos. o con otros objetos. No necesariamente decir que no a la penetración de una manera radical, me parece que ahí los está ganando la ideología por encima de la realidad. Claro, Sí, sí. yo Pero- pensaba que, o sea, lo que estaría detrás de ese statement feminista es lo mismo que está detrás de un tabú, ¿no? Claro, entonces, ¿qué otros? ¿Cuál es la diferencia? En ciertos tabús, ¿no? Porque el tabú, por Claro, ejemplo, del ciertos tabúes. incesto, el tabú de la Claro. prostitución, por ejemplo, ¿no? Pero en el incesto sí es entendible y en todas las sociedades se repite el mismo tabú del incesto porque rompe las relaciones sociales, rompe la relación familiar. ¿Es mi padre o es mi esposo? ¿Es nuestro hijo o es mi hermano? ¿No? Entonces, finalmente se genera una confusión de línea Claro. reproductiva y de línea clara de quiénes somos, ¿no? Por eso Claro. por eso el incesto es mal visto en todas las Ahora, sociedades. Pero y racional- qué coincidencia que además de ocurrir generalmente predisponga a la familia a muchos defectos genéticos, ¿no? Pero racionalmente, si es que son dos personas que pueden incurrir en uno de estos tabúes, pero no tiene consecuencias reales como una Un hijo, cría claro. que pueda tener problemas genéticos, son tabúes que en realidad deberíamos dejar de lado, ¿no? O sea, que no deberíamos considerar como Con mutuo una consentimiento, en razón. teoría. Con mutuo Ajá. consentimiento no hay ningún problema. Claro. Es más, conozco casos, ¿eh? Conozco Ujú. casos de madres con hijos y conozco casos de hermanos Claro. que en los que tienen relaciones consentidas no hay reproducción de por medio y Ajá. no hay problema en eso, ¿no? Ajá. Y para cerrar, más o menos, también tenemos que, regresando a lo que dijo Julio, ¿no? Que le parecía yikes que una persona le corte un miembro a otra persona, ¿no? Pero eso no es un argumento, ¿verdad? O sea, que a nosotros no nos parezca, o que nos parezca aberrante, o que nos dé asco, o que nos dé, que nos haga sentir que algo está mal, no significa que esté mal. No, y el tabú genera un atractivo y una excitación. La prostitución está considerada, según me dices dentro de tu lista, un tabú. Pero sin embargo, cuando algo es maravilloso y cuando juntamos dos extremos, ¿no? Es de puta madre. O sea, es puta, ¿no? Otra Que es es la lo madre. peor, y es la madre, que es lo mejor. O sea, algo que justamente junta estos dos extremos, algo de puta madre, cuando rompe ese tabú, ¿no? Ujú. Y lo que le pide normalmente un hombre a su pareja, a su mujer, no sé qué, es que sea pues también en la cama una puta y fuera sea una señora, ¿no? Entonces hay esa combinación ideal que no siempre se logra.
en las parejas, ¿no? Heterosexuales. Hay quienes lo prefieren al revés. Una madre puta, ¿no? Claro. Como uno dice, no, a veces no sabes si estás hablando con una vieja puta o con una puta vieja. Bueno, cerremos. Hablemos de las paltas, no mentira. ¿Qué, ¿Qué tan maduras tienen que estar las paltas, Julio? ¿Con Porque- pepa o sin pepa? con Sin pepa, Pero por ya, favor, pero no. las pepas, justo las pepas He tenido vienen un golpe preaceitadas. justo en la cabeza por ¿no? una pepa de palta. Claro. Bueno, pero claro, básicamente se resume en eso, ¿no? Si hay consentimiento, si eres una persona mayor de edad, si es que no estás infringiendo la ley, Y en el caso que no se pueda dar un consentimiento, por ejemplo, con una palta. con una... No bueno, puedes yo tú creo que como preguntarle una a la palta. Fitofilia, como ¿no? O una- sea, ¿cómo sabes si a la palta le espérate, gusta? ¿sabes qué escuché hoy día? Escuché un argumento muy... Perdón, escuché un argumento muy bueno que era que para los vegetarianos, ¿no? Un carnerito decía, una persona decía que un carnerito diría que prefiere que se la metan a que se lo coman, ¿no? O sea, muchas veces es la doble moral de que cómo es posible que le hagas esto a este animalito, cuando en verdad a los animales los tenemos como objetos, ¿no? Entonces, de verdad también es un tabú. Claro, pero ahora hay todo un entusiasmo con los animales de considerarlos hasta los hermanitos menores y toda esta historia. Claro. Y, a ver, pronto van a salir los defensores de los animales a decirle que la zoofilia, pues, es una aberración porque no puedes preguntarle al perro si está dispuesto a las cosas que tú estás haciendo con él o no. Ujú. Es que yo lo veo de dos maneras. Obviamente yo, moralmente, éticamente, yo estoy en contra de la zoofilia. Me parece que que no debería hacerse porque estás generando daño innecesario. Pero, a nivel de sociedad, me parece que debería ser legal, porque ya que es legal usar a los animales como objetos, porque tienen un estatus de objeto, ¿por qué tendría que ser ilegal no usarlos como objeto justamente solo en esta parte? ¿Y saben por qué? Porque daña la sensibilidad humana, no es porque está dañando la sensibilidad del animal. Yo no creo que dañe la sensibilidad humana. La zoofilia en el campo es una práctica común y saludable que los chicos vayan y se desfoben con las gallinas y con las vacas, porque si no terminan violándose a la hija del vecino. Oye, pero y eso es un no mal genera pero un es un problema. argumento, o sea, decir que viole a la gallina porque si no va a violar a otra persona es como la gente que dice que la iglesia tiene que estar ahí porque si no los hombres saldrían por ahí a violar a todo el No, mundo, pues ¿no? o a seducir, si quieres a tratar de Ya, seducir y seducir de es- embarazar a la niña del costado que tiene 14 años, entonces el chico de 14 años de este lado del terreno mejor se satisface Bueno. y a veces es lo que ocurre, no estoy diciendo que sea bueno o malo, Es estoy estúpido. dándote una descripción de lo que ocurre en el campo. En el campo la zoofilia es una práctica Claro, absolutamente claro. común, sobre todo en la adolescencia. Javier, Yo hay quienes argumentan también que el acceso a pornografía ahora con internet ha tenido un impacto positivo en incidencia de violaciones por eso, ¿no? O sea, la gente tiene la capacidad de desahogarse más y quizás de otra manera cometería actos criminales si no tuviera acceso a Por eso. supuesto, yo cuando era niño para comprar una revista pornográfica que era Z o SPH, solo para hombres, en el kiosco había pues que sobornar al guachimán para que el guachimán vaya y la compre para que me la dé, ¿no? Y ya no eran 4 fotos inmundas en blanco y negro. Hoy el acceso a pornografía hace pues que definitivamente no vayas a tratar de desahogarte con una persona porque tienes una serie de imágenes que son perfectamente satisfactorias. Ujú. Claro. Víctor, ¿vas a decir algo más? ¿No? Ya, Ay, bueno. perdón, te interrumpí. Ya, sorry. entonces, entonces si vayan y cómprense todas las paltas que quieran, ¿no? Y utilicen todas las partes de la palta. Sobre la zoofilia. Yo diría que depende del animal, ¿no? Porque hay animales como una gallina, ¿no? Que deben tener, digamos, el órgano muy estrecho como para ser penetradas y sí salen dañadas. Pero una vaca, que le es el pene y no va a sentir nada, Ya, pero y tal vez lo vea como un masaje. O sea, no hay una manera de tal vez intuir si al animal le va a molestar o no le va a molestar o le va a ser indiferente, como en el caso ¿sabes de cuál que es te el violes una problema? vaca. El problema con tomar ese parámetro, que un niño de 4 años que tiene la boquita suficientemente grande también le va a entrar y no le molesta, de repente es consentido, pero tenemos que aceptar que hay criaturas que simplemente no van a poder dar el consentimiento, no pueden tener un estatus de consentimiento legal y que si te vas a basar solamente en el daño producido, un chibolo de 4 años que se le No, metan, pero tampoco hay ahí daño sí hay, producido. o sea, sí hay evidencia psicológica que así le entre el pene a la boca igual va a producir un daño, ¿no? Pero no necesariamente si lo hicieras de una buena manera, ¿no? O sea, si no le das un contexto sexual, es posible, yo creo que es posible, que haya un niño, y a 4 años de repente es una exageración, aunque de hecho sería mejor, porque a los 4 años más o menos no tienen una idea clara todavía de lo que está pasando, ¿no? Entonces, basta que sea posible que haya un niño al cual le puedas hacer un acto sexual sin tener un daño,
y puedes agarrarte de ese argumento de la vaca para decir que eso también debería ser No, pero válido. yo creo que ese argumento más queda por el lado de consentimiento, ¿no? O sea, No, dijo del daño. Del daño, sí, pero o sea, más importante que eso, yo creo que es, en el caso del niño, por ejemplo, el niño se supone que tiene las herramientas para consentir, Claro, ¿no? La vaca nunca las va a tener. exacto, ese es mi punto. Este, Por eso yo no digo el niño, como Ni el para niño... quejarse y hombre. hacerte un juicio. Me refiero a la Eso es. niñez. O sea, la niñez nunca va a tener las herramientas necesarias. Los animales tampoco. Bueno, y así concluye la edición 56 de la Guía Escéptica. Recuerden suscribirse y seguirnos en Facebook y en la Evox, página de iTunes. en iTunes y en la página web www.guiaescéptica.org y en YouTube. Y también pueden ver YouPorn y todas esas otras redes sociales que van a inspirar mucho después de escuchar este programa. Y muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias, Aurora, y muchas gracias por a comentar todos tanto, aquí. Gracias. ¿sí? Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de la Guía Escéptica. Chao. Chao. chao, Chao. chao.